Respondería el subcomandante Marcos de aquel Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando se le preguntase por qué llevaba dos relojes de pulsera, uno en cada mano, uno ajustado al tiempo convencional y otro un par de horas atrasado por el tiempo. Respondería él que era porque uno significaba el tiempo de las grandes ciudades, el tiempo de las grandes sociedades, el tiempo de los hombres de traje, y el otro era el tiempo de los pueblos indígenas, el tiempo de los hombres y las mujeres que no tenían un futuro asegurado en México porque no tenían la seguridad de que su gobierno estaba velando por ellos. Cuando estos dos tiempos corrieran a una misma velocidad, cuando estos dos relojes corrieran a un mismo tiempo, entonces habría igualdad. A la venia del honorable jurado calificador, a la venia del honorable Consejo de Ancianos, saludo a esta tierra potosina. Mi tema a disertar: líderes indígenas en México. Y para abordar el tema tendríamos que hacer una remembranza histórica, pues sería aquel hombre nacido en Guelatao, Oaxaca, ese hombre que de niño cuidara ovejas y que al crecer se convertiría en el que probablemente fuera el más grande presidente de México, ese Benito Pablo Juárez García, que decidiera la separación entre la Iglesia y el Estado y que contribuyera en una segunda transformación al desarrollo y consolidación de nuestra República. Llevaría el estandarte de los pueblos oaxaqueños hasta la presidencia para enarbolar la palabra, para enarbolar los idiomas indígenas, pero sobre todo para enarbolar su orgullo como indígena hacia una banda presidencial. Recordaríamos hacia el año de 1912 a la primera mujer que se convertiría en la mujer con la capacidad de votar y ser votada, creando en 1912 precisamente el primer frente feminista campesino allá en Yucatán, y me refiero a Elvia Carrillo Puerto. Correría la historia y conoceríamos a los grandes líderes allá en Ayotzinapa, un maestro que levantaba la voz por la justicia, un maestro que levantaba la voz por la libertad y que hacia el año de 1972 se convirtiera en un preso político. Bajo estos antecedentes tendríamos entonces aquel movimiento que iniciara después del fraude del 88 y sería por medio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus declaraciones de la selva lacandona, que se instauraría una búsqueda del respeto del indígena y de los derechos que él enarbola, de sus raíces, de sus costumbres, de su vestimenta y de su lengua. Tendríamos entonces, señoras y señores, una auténtica búsqueda de la identidad, pero una búsqueda de la identidad en el que todas las voces se suman para buscar un nuevo futuro. Y sería este precedente el que nos llevaría al presente año del 2018, en el que una mujer, con el orgullo de ser indígena, con el orgullo de ser mujer, pero sobre todo con el orgullo de sus raíces y de su tierra en la que era una curandera, buscaría la presidencia nacional, aún con las trabas que el Instituto Nacional Electoral le pusiera para poder registrarse ante el mismo como una candidata independiente. Sería Marichuy Patricio el inicio de una nueva búsqueda en la que el pueblo indígena tendría auténtico reconocimiento constitucional y soberano a través del libre ejercicio de la democracia. Sería así, señoras y señores, que en este nuevo ejercicio democrático los ciudadanos de todas las latitudes hoy tienen la posibilidad de levantar la voz, porque aún de nuevo con esas trabas, aún con los impedimentos,
aún con las desvergüenzas que estas elecciones implicaron. Una mujer que se atrevió a levantar la voz, una mujer que buscó los derechos de los ciudadanos, y eso es un gran paso hacia el futuro. Sería entonces tiempo de hablar, ¿por qué no?, de aquel hombre que construyera a través de la botánica un auténtico imperio y que se convertiría en gobernador de una tierra cercana, Axtla de Terrazas, el señor Alberto Ramón Domínguez, mejor conocido como Don Beto, que construía ese castillo, y que de la mano de sus grandes políticas y sus grandes ideas para sacar adelante a su pueblo, llevaría entonces su palabra hasta un Luis Donaldo Colosio, hasta un Carlos Salinas de Gortari. Es entonces que tendríamos que hacer la reflexión, y es desde aquí, desde esta tribuna, que los invito a ustedes, honorable consejo, gente que me escucha, a levantar la voz y llevarla hasta el futuro, porque solo, señoras y señores, solo cuando esos dos tiempos, cuando esas manecillas y el propio tiempo del sol caminen a un mismo paso, cuando avancen a un mismo tiempo, solo entonces, señoras y señores, solo así habrá justicia.